Respondiendo, Jesús es el Salvador y perdona los pecados. El Salvador. Primero, es cierto que Jesús es el Salvador y nadie entrará en el reino excepto si él cree en Jesús. El problema es creer que la salvación hecha por creer en la crucifixión y la muerte de Jesús. Primero, ¿qué fundó la doctrina de la salvación a través de la crucifixión y la muerte de Cristo? Jesús. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pablo, Corintios 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por lo que el que estableció la fe actual de la salvación por muerte y crucifixión de Jesús es Pablo, no Jesús. Pablo, el que fabricó los mandamientos de Jesús, ya que demostraremos en otros videos. Prueba de corrupción de la definición de Pablo de la salvación. Nota: habrá una nueva serie que pruebe que Jesús no murió ni crucificó, por lo que será parte importante en nuestra prueba en este tema. Pero ahora mencionamos el propósito más importante de la crucifixión supuesta, Jesús según la fe cristiana, el pecado original, pecado de Eva y Adán. 1. Las personas responsables y llevaban pecados de ahí, padres. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Según la Biblia misma, el ser humano no lleva a Adán y a Eva pecado, sino a cada ser humano responsable de sí mismo y de sus pecados. Y esta es la justicia, ya que vamos a aclarar la mente ahora. Si suponemos que un padre roba un banco o hace un crimen, ¿es una injusticia del gobierno arrestar a sus hijos solo porque son sus hijos? Por supuesto que es una injusticia. ¿Cuál es el pecado de los niños? Su padre se rompió y se niega lo que hizo. Entonces la lógica dice que no responden por lo que hizo su padre. Ahora, Adán y Eva desobedecen órdenes de Dios que no comieran del árbol y ahora hacen su pecado. ¿Me preguntaron a mí o a usted antes de que hicieron su pecado? No. Entonces, ¿por qué debo llevar allí pecado? Solo porque soy de sus hijos. Eso es injusticia. Y de acuerdo con el verso anterior, que la fe está dañada, porque hace que el Dios de la justicia completa una injusticia. Eso se trata de llevar pecados. ¿Qué pasa con los perdones? ¿El pecador necesita el mediador o el salvador para perdonarlo? Ezequiel 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, verso 21. Mas el limpio, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Según los versos, el pecado no se hereda, y si el pecador vuelve a su Dios, Él lo perdona. ¿Es eso difícil de Dios? ¿Necesitaba Dios o mediador para perdonar el pecado? No. 1. Luego, no es lógico que el Dios de la justicia haga que miles de millones de personas lleven pecados de allí, solo porque son sus descensos. 2. Si supimos que sus descendientes realmente llevaron a los pecados de sus padres, ¿por qué necesitamos que el mediador lo perdone? ¿Es difícil para Dios quitarlo? 3. Si supimos que realmente Dios nos sinonizamos y nos hacemos y llevamos pecados de nuestros padres y si suponía que Dios no nos sinonizaba otro momento y no nos perdonamos cuando le pedimos que le preguntemos qué, Dios hizo la injusticia otra vez con su Hijo
y lo hiciese insultado y crucificado y matado, según tu fe, lo que es el pecado del Hijo que se matara? ¿Puede ser usted responsable que el propio Hijo hace que se ame para ser el Salvador de la gente? Imposible. Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús quiere ser crucificado, ¿por qué lloró a Dios para rescatarlo? ¿No es tan extraño? Lucas 22. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estos versos destruyen a todos los sospechosos que el Hijo hace que la salvación porque quiere hacer eso. Luego, las tres subsecciones anteriores nos llevan a que Dios no es injusto por hacernos llevar pecados. No nos comprometemos y la injusticia de Adán y Eva no aceptan allí el arrepentimiento e injusticia. El Hijo mismo por hacerlo llevar pecado de todo ser humano. Injusto, injusto, injusto. Es un pensamiento lógico. ¿Por qué todo esto desde el principio? Dios es toda justicia, todo misericordioso, todopoderoso. Él tiene la capacidad de perdonar a los pecados de todos los seres humanos con su misericordia y poder. No injusticia a su creación, comprando, haciéndole llevar pecados de los padres. 4. Algunos cristianos que Jesús Salvador de la naturaleza de hacer pecados cuando Eva y Adán se comen la manzana prohibida. Sus descendientes no heredan su pecado, sino que heredan la naturaleza de los pecados y necesitan sacrificarse para eliminarlo. La respuesta simplemente, ¿cómo se ganó Adán y Eva esta naturaleza? Si Dios los creara sin esta naturaleza, ¿cómo pueden hacer el pecado? ¿Y esta naturaleza terminó después de la crucifixión? No, vemos crímenes a diario, dentro de la iglesia y de monjes y pastores. Otra subsección, que Jesús está llevando pecados de creyentes, es que significa que creo en la crucifixión de Jesús. Entonces, vaya y viole, y mate, y haga todos los delitos, y se sienta consolado que Jesús lo llevó. La última pregunta. ¿Cuáles serán los miles de millones de personas que vivieron antes de Jesús? ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo se salvarán los profetas? ¿Qué pasa con las personas que no han escuchado sobre Jesús? Si solo salgan cuando creen que el Hijo de Dios crucificado y murió, todos estos, entre ellos los profetas como Abraham y Moisés, ¿no se salvarán? Todo esto era para responder a lo lógico en la creencia de que Pablo fue fundado ahora. Explicamos como la salvación. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Según Jesús, creer en Dios y seguir los mandamientos de sus profetas es suficiente para llevar la vida eterna. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según Jesús, lo más importante que te da la vida eterna es creer que solo hay un Dios verdadero y Jesús es su mensajero. Perdona los pecados. Lucas 7, verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Mateo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Analicemos los textos. Juan 7. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que solo cree, perdona tus pecados. Entonces, ¿cuál es esta creencia? ¿Crees que Jesús es un Dios? ¿O cree que Jesús estará en la cruz para salvarnos? ¿O cree que Jesús es mensajero y profeta de Dios? Veamos muestra de la creencia de la multitud de que Jesús hizo milagros en ellos, y veamos la creencia de los discípulos. Juan 4, verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Le dijo la mujer: ¿Que veo que eres un Dios? ¿Veo que eres el Dios encarnado? No, ella dijo que eras un profeta. Y él no la reprendió ni objetó. Mientras encuentras que Jesús reprendió a los judíos porque lo acusaron de blasfemia y porque pensaron que él era un Dios, y les dijeron: no pensaron en el secreto como vendría en breve. Juan 9, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo: que es un profeta. Mateo 21, verso 11. Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Juan 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lucas 7, verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esa es la verdadera fe de la gente, para creer que Jesús es el mensajero y profeta de Dios, no como la fe corrupta de Pablo, como probaremos en una nueva serie. Por lo que la fe que comete los pecados, si la mujer perdona, para creer que Jesús es profeta y mensajero de Dios. Pasamos a otro texto que habla de Jesús perdonando pecados, Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cuando lo acusaron de blasfemia, inmediatamente los reprendió corrigiéndoles al concepto. Fue Dios quien le dio esta característica. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para averiguar la respuesta a la potestad de Jesús, mira este video. Lucas 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Finalmente, ¿el perdón de los pecados significa que hace a Jesús un Dios? Juan 20, verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mateo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que el que juzga a la gente es el Padre de Dios. Y como vemos en el video anterior, la creencia perdona tus pecados. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El contexto está hablando del Padre de Dios, que Él es el que juzga a la gente por su pleno poder. Juan 5, verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, mientras que Dios es el que le dio a Jesús la autoridad para juzgar con su permiso. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús viene en la gloria de Dios, no viene en su propia gloria. Respondimos a las tres frases: reino de Jesús, gloria de Jesús, ángeles de Jesús, en video 10, 14, 17, 18 y 19. Apocalipsis 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como dijo el texto que Jesús llegará pronto y vendrá en la vida de la generación de los discípulos, ¿y eso no confirmado? ¿Por qué no confirmó la profecía de Jesús?